El primer participante será el doctor Javier Hurtado González, quien cuenta con 15 minutos para presentar su exposición. Les leo la semblanza del doctor Javier. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, con una especialidad en herramientas constitucionales para las crisis de las democracias contemporáneas por la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con un diplomado en juicio de amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha publicado 12 libros como autor principal y ha sido coautor en otros 11. Entre sus últimas publicaciones de 2021 se encuentra Regímenes de excepción en Iberoamérica por el COVID-19, afectaciones al Estado de Derecho y la democracia. También se encuentra Actualidad del pensamiento de Max Weber a 100 años de su fallecimiento. El doctor Javier es investigador titular de tiempo completo en el Colegio de Jalisco y profesor honorífico del Derecho Constitucional 1 y 2 en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Adelante. Gracias. Muchas gracias al Grupo Parlamentario de Morena, a su secretaria técnica, al coordinador de la Comisión de Puntos Constitucionales, al diputado Hamlet García Almaguer, que me da mucho gusto saludarlo, que es paisano nuestro, y a las diputadas y diputados aquí presentes, y a los demás ponentes que me honro en compartir esta mesa. Bueno, el tema que nos ocupa es el relativo al Poder Judicial. Podríamos decir nosotros, sin lugar a equivocarnos, que el mecanismo de elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es importante, pero no determinante para resolver el problema de la justicia en México. No quisiera abundar demasiado por obvio de tiempo, tan solo permítaseme recordar algunos datos que me parece importante tener en cuenta del problema de la justicia en nuestro país. El Poder Judicial Federal conoció, de acuerdo a datos del INEGI de 2021, 1.066.000 asuntos, sin considerar al Tribunal Electoral ni a la Suprema Corte. A la Suprema Corte ingresaron 9.324, de los cuales solo 236 fueron controversias constitucionales y 189 acciones de inconstitucionalidad. En cambio, en las procuradurías o fiscalías estatales, los ministerios públicos conocieron de 2.076.660 asuntos, con una carga de 553 asuntos por cada ministerio público del Foro Común en nuestro país, lo que pues obviamente sabremos lo que se deriva de eso. No quisiera abundar en cifras, pero simplemente recordar y decir, México es uno de los países que tiene el más bajo número de jueces, de ministerios públicos y de policías por cada 100,000 habitantes. Y de eso se ha derivado el gravísimo problema de la impunidad en nuestro país, el que, de acuerdo a datos, hay un Atlas Mundial de Impunidad que acaba de salir en 2023, México se encuentra en el nada honroso 45 lugar de impunidad en el mundo, y es uno de los países con más alto grado de impunidad en América Latina. Dicho esto, conviene preguntarnos, ¿se va a resolver esto con la elección de los ministros, popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por supuesto que no. Sin embargo, modificar el sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte sí es importante, de la mayor trascendencia, al menos por lo siguiente. En primer lugar, para terminar con la corporativización de la Suprema Corte. En segundo término, para fortalecer el Estado de Derecho y mejorar las relaciones entre poderes. Y en tercer lugar, para terminar con los mitos que se han construido alrededor de ello. De los que menciono, pues al menos dos que son muy importantes. Tradicionalmente se ha dicho pues que el Poder Judicial es el más débil de todos los poderes. Alexander Hamilton, en el Federalista número 78, lo sostenía porque decía que no tenía ni tropa ni dinero, que la tropa la tenía el Ejecutivo y el dinero el Legislativo. Con el correr del tiempo, pues lo que hemos nosotros visto, pues es que eso no es cierto, porque el judicial puede disponer de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir sus determinaciones, y creo que tiene más dinero incluso guardado que el Ejecutivo y que el Legislativo. Bien, dicho esto, podríamos nosotros señalar que la iniciativa o la propuesta que se ha hecho, hemos presentado la iniciativa para la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, paradójicamente
quien la propone es quien resultaría el más afectado, y quienes se oponen pues son los que hasta el momento y en la actualidad han sido los principales beneficiarios, es decir, los líderes partidarios y parlamentarios, en este caso de la oposición, en esta Cámara de Diputados, que son los que se han estado oponiendo. Podríamos decir que la Suprema Corte de Justicia no puede seguir así. 29 años después se hace necesaria una reforma para evitar que siga, como ya lo dije, su corporativización. No podemos tapar el sol con un dedo, hay que llamarle a las cosas por su nombre. En la Suprema Corte de Justicia ha estado, no obstante la reforma del 94, corporativizada. Ahí están presentes los despachos y las notarías más poderosas de México. Ahí están presentes la Asociación de Banqueros de México. Ahí está presente el SAT, siempre, y bueno, resulta comprensible, ¿no? Pero siempre, invariablemente, el SAT tiene 1 o 2 ministros en la Corte, ahorita tienen 2. Luego las procuradurías estatales. Bueno, hubo un tiempo en que incluso la CTM tenía ministros. Juan Moisés Calleja fue como 20 años ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. E incluso el Ejército tenía posiciones. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un diccionario biográfico mexicano donde hay un general del Ejército con su quepis retratado en el diccionario biográfico como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso ciertamente ya ahorita ya no hay militares, ya afortunadamente no existen los representantes obreros, pero lo demás sigue existiendo, y sobre todo lo que es más importante, los amigos del presidente o los amigos del presidente, de los líderes parlamentarios y de los líderes partidarios. En segundo término, la Suprema Corte se debe de una vez por todas definir. Yo pienso que esa es otra situación importante en esta reforma. De una vez por todas se debe definir, aparte del mecanismo de elección que voy a retomarlo ahorita enseguida, si es o no en realidad un tribunal constitucional, como ellos mismos se dice que son. Yo pienso que ya, de una vez por todas, debe de definirse si es o no tribunal constitucional. Y si es tribunal constitucional, pues entonces que se cree un tribunal de casación y de tercera instancia que reconozca los siguientes asuntos. Y si no lo es, bueno, pues entonces hay que crear un tribunal constitucional verdadera y auténticamente constitucional, que es una corte constitucional, que no la tenemos y que existe en muchos países del mundo. En segundo lugar, yo creo que también se debe de definir si sigue siendo y puede seguir siendo un órgano sin control. Todos nosotros lo sabemos y lo hemos visto y lo hemos percibido. La Suprema Corte de Justicia puede, con la mayor libertad del mundo, anular una ley o invalidar 4, 5, 6 leyes por violaciones sustanciales del procedimiento legislativo. Pero sin embargo, nadie les puede anular a ellos sus sentencias por violaciones sustanciales al procedimiento jurisdiccional, por otorgar suspensiones en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales cuando esas están prohibidas por la ley, y al conceder cosas adicionales a los que los demandados solicitan en sus impugnaciones, violando el principio de estricto derecho. ¿Y quién controla y quién le puede anular a la Suprema Corte esas decisiones? Pues nadie, definitivamente nadie. O sea, es un órgano de control completamente fuera de la regularidad constitucional, porque en un Estado de Derecho todos los órganos creados por la Constitución deben estar sujetos al estricto respeto y imperio de la ley. Quisiera entonces pasar ya a una parte más propositiva. Yo sí soy de la idea de que sí se pueden elegir los ministros de la Suprema Corte por voto popular, por supuesto, y que es un mito ese que dice que en las democracias constitucionales los integrantes de los poderes judiciales no pueden ser electos por voto popular porque se afecta la imparcialidad, el profesionalismo, la recta impartición de la justicia, porque la justicia se pondría al servicio de los que eligen a los impartidores de la justicia. En fin, una serie de argumentos que no tienen ningún sustento serio desde el punto de vista filosófico, politológico o constitucional. Sin embargo, lo que hemos visto es que precisamente
ese sistema de designación, que no es el de voto popular, es el que ha hecho posible casos pues muy sonados, que no quisiera mencionarlos aquí, y que precisamente pues refutan esa idea. En contraposición, simplemente quisiera recordar, gracias al sistema de elección popular indirecta de primer grado que prevaleció en la Constitución de 1857, fueron electos ministros y presidentes de la Suprema Corte personas como Benito Juárez, Jesús González Ortega, Ignacio Manuel Altamirano, hay 3 Ignacios: Ignacio Ramírez, Ignacio L. Vallarta, José María Iglesias, que junto con Vallarta le significaron un debate muy importante en el siglo XIX. Esos personajes fueron electos por el sistema de elección popular indirecta, y no creo yo que alguno de los actuales que no han sido electos por ese sistema pues pueda, con el debido respeto, equipararse con estas personalidades. ¿Cómo podría ser ese sistema de elección popular de los ministros de la Corte para no incurrir en lo que se dice que se puede caer? En primer lugar, voy a mencionar algunos criterios. Independientemente del método que se establezca para la integración de los ministros, debe de existir y ponerse en la Constitución la prohibición del mandato imperativo. Es decir, si se van a elegir por voto popular, que se ponga, como dice en el 100 constitucional para el caso de los consejeros de la Judicatura, los consejeros de la Judicatura no representan a quien los propone ni a quien los elige. Pues lo mismito debería de ser para los ministros de la Suprema Corte. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia no representan a quien los propone ni a quien los elige. Y aparte debería de ponerse, queda estrictamente prohibido el mandato imperativo, por lo cual los que eligen y votan por los ministros de la Corte no le pueden dar órdenes, y estos tampoco están obligados a acatarla. Yo creo que con eso se puede resolver mucho este asunto de la objetividad en la participación de la justicia. En segundo término, como requisito de elegibilidad, que no hayan formado parte de las administraciones públicas de los otros poderes, al menos en los últimos 3 años. En tercer lugar, que no estén afiliados y no hayan estado afiliados a un partido político. Ya no se diga que hayan sido candidatos o dirigentes de los partidos. Finalmente, en este mismo orden de ideas, los candidatos a ser electos por voto popular como ministros de la Corte no podrán hacer por sí mismos campaña, sino que sería el órgano electoral que tendría que promover sus méritos ante la población. Y la mejor manera de elegirlo sería a través de una convocatoria pública, libre y abierta, donde se inscriba quien quiera ser ministro de la Corte, que cumpla con los requisitos, eligiéndose por cada una de las 5 circunscripciones plurinominales, y los 5 más votados, de los 5 más votados por cada circunscripción plurinominal, se elija por sorteo, así como lo hicieron con el INE, se elija por sorteo a 2 en 4 circunscripciones, y en una más, la que tenga el mayor número de juzgados y de partidos judiciales, 3, del cuales habría uno que sería el presidente de la Corte. Entonces, creo yo que de esta manera podría de alguna manera pues zanjarse para evitar caer en lo que se ha criticado. Asimismo, pues los participantes a integrar la Suprema Corte de Justicia deberían de someterse a un robusto proceso de elección basado en la siguiente: cumplimiento de requisitos de elegibilidad, evaluación curricular, examen de conocimientos, presentación de un ensayo y entrevista. Esta evaluación sería hecha por una comisión especial integrada por representantes del Ejecutivo, Legislativo y el Consejo de la Legislatura, y de ahí surgirían las quintetas para que fueran electas por insaculación por el Senado de la República. Creo que esto se podría avanzar. Bien, termino y concluyo con lo siguiente. Creo que se debe de aprovechar el viaje, si se piensa modificar la elección de los ministros de la Corte, modificar la integración del Consejo de la Judicatura. La forma como está integrado el Consejo de la Judicatura en nada contribuye a la responsabilidad del ejercicio de la labor jurisdiccional. No puede ser que 4 de los 7 miembros del Consejo sean del Poder Judicial y que el presidente del Poder Judicial lo presida. Eso es absolutamente incestuoso, por favor, ¿sí? Definitivamente, es un incesto eso, sí. Y luego, creo que también se debe de ver, si ya estamos viendo cómo se elegían los ministros de la Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX, pues yo propondría, con todo respeto, y ya por obvio de tiempo no voy a abundar mucho sobre esto, nada más dejo la idea,
de que en el siglo XIX, desde 1853 hasta el año 1900, primero la Constitución del 24, luego del 57, la Suprema Corte, concretamente la Constitución del 57, estaba integrada por 11 ministros, 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador, es decir, eran 17. Y algunos dirán de ustedes, bueno, ¿qué no está repetido ahí un fiscal y un procurador? No, yo creo que vale la pena reconsiderar y reflexionar sobre eso. Hace falta en nuestro país, en nuestro Estado de Derecho, en nuestra República, la figura de un procurador adicional al fiscal. El fiscal representa a la víctima y pide que se castigue ante el juez, pero el procurador debería de ser el que represente los intereses del Estado, los bienes públicos que tutela el Estado, por ejemplo, las libertades, la democracia, los derechos humanos. Incluso si existiera la figura del procurador, creo que podríamos obviarnos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Existen países donde tienen establecida la figura de procurador adicional a la de fiscal. Por ejemplo, pongo los casos de América Latina, Colombia, Perú sobre todo y Costa Rica, ¿sí? Y en otras latitudes del mundo, incluso en un país de África, en Cabo Verde, existe la figura del procurador con esas características, como representante del Estado, insisto. Una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno y otra cosa es la sociedad. Pero la sociedad y el gobierno forman parte del Estado. El procurador sería representante del Estado. El fiscal, pues si pudiera hacerlo, más que habría que hacerlo electo, podría ser representante de la sociedad y si no, simple y sencillamente de las víctimas y de los ofendidos para procurar su castigo. Y el procurador que representara los fines esenciales y los principios fundamentales del Estado y del Estado de Derecho y hacerlos valer. Asimismo representaría a la sociedad. Sería cuanto. Muchas gracias, diputado.